Bueno, buenos días a todos y bienvenidos una vez más a uno de los webinars que venimos organizando desde periódicamente sobre distintas temáticas. En este caso creemos que la temática es más, si cabe, más de actualidad y suscita un gran interés y, bueno, hemos creído que es el momento oportuno para poder desarrollarlo en estas semanas. Bueno, por si no me conocéis, mi nombre es Marta Fernández de Alarcón, soy la secretaria general del Spanish Business Council y para mí es un placer daros la bienvenida a la sesión de hoy. Hoy realizamos esta colaboración con uno de nuestros miembros y patrocinadores de la Cámara de Comercio, con Augusta Capital, en concreto con Pablo Ferreira y nada, es un placer poder contar con él y con su conocimiento en este webinar tan interesante. Bueno, como os he comentado antes, somos conscientes que la temática del webinar de hoy pues no puede estar más de actualidad dada la situación en la que estamos. Entonces, en la misma abordaremos el tema sobre los criterios de residencia fiscal en España y en Emiratos Árabes Unidos. Bueno, muchos conocéis ya a Pablo. Pablo Ferreira es un referente dentro de para todos los que residimos en Emiratos Árabes en cuanto a temas de fiscalidad. Muchísimas gracias, Pablo, por compartir tu sabiduría y tus conocimientos de hoy con nosotros. A lo largo de la sesión, Pablo analizará los principales criterios de residencia fiscal, tanto en España como en Emiratos Árabes, así como las implicaciones que puede conllevar un cambio de residencia, especialmente en el contexto actual. Asimismo, revisará también el convenio de doble imposición, el certificado de residencia fiscal y las principales consideraciones y situaciones a evitar en caso de un traslado temporal como el que alguno de nosotros quizás tenemos que hacer frente en esta época. Os recuerdo a todos que tras su intervención abriremos un turno de ruegos y preguntas en el que podéis plantear vuestras dudas. Intentaremos no hacerlo muy extensivo porque si no podríamos quedarnos aquí horas hablando con Pablo y obviamente todos tenemos varias cosas que hacer y cosas El que pavo en el aprender. horno, ¿no? El pavo en el Exacto, horno. que tenemos además un pavo en el horno, efectivamente. Y bueno, también recordaros que este webinar se quedará grabado, lo subiremos en unos días a nuestro canal de YouTube. Y igualmente a todos los que os habéis registrado en el mismo, os mandaremos un mail con el enlace del webinar y con la presentación que nos compartirá Pablo más adelante, ¿vale? Y también su contacto. Bueno, nada, daros las gracias a todos por vuestro apoyo, por haber registrado y haber mostrado interés en el webinar de hoy. Y gracias, Pablo, por tu intervención de hoy, que yo ya me quedo en la sombra, y te paso la palabra, que obviamente es mucho más interesante lo que tú vas a contar que lo que cuente yo. Nah, no te Muchísimas creas, no gracias. te creas. Un poco más seguro. Al menos en este momento están ávidos de escucharte. Pero no te vayas muy lejos por irte apoyo de Haití, que ya No, sabes no, que te sí. digo yo que no me voy lejos. Nada, oye, Adiós. Marta, millón de gracias por la Gracias. presentación. Buenos días a todos, a los que estáis aquí en Emiratos y los que estáis desde España, que me consta que algunos estáis desde España, debido a la situación. Mandaros un abrazo grande a todos, oye, que esperemos que estos nuevos tiempos que nos ha tocado vivir, que ya pasamos la pandemia algunos por aquí, se solucionen pronto. Y bueno, llevábamos hace unas semanas hablando con SBC bueno, de que estábamos notando que había bastantes preguntas o consultas en relación a esta materia de, oye, ¿qué pasa si debido a estas circunstancias pues planteo un cambio de residencia temporal? Se había notado un incremento en este tipo de dudas que ocurre con la residencia fiscal, ¿no? Porque a veces, pues como siempre que pasa en estas cuestiones, no hay un caso único que sea copiar y pegar para todos. Cada persona, cada familia tiene sus circunstancias personales, educativas y profesionales. Y se nos ocurrió la idea de hacer un webinar un poco más enfocado en el tema de la residencia fiscal. Normalmente, si habéis visto otros o de otros que estén disponibles en el canal de YouTube del SBC, ya sabéis que hablamos un poco más de fiscalidad en general, de más impuestos, un poco de residentes, no residentes, con todo lo que implica. Pero aquí lo queríamos centrar un poco en estas situaciones de, oye, un posible cambio de residencia temporal para al menos sentar unas bases, que alguno pueda aclarar dudas y obviamente pues habrá mucho que luego necesite
alguna consulta más individualizada porque como digo, no hay dos personas, no hay dos casos, no hay dos familias iguales. Entonces, un poco la idea del webinar es eso, repasar juntos todo el tema de los criterios de residencia fiscal en uno y otro lado, comentar el tema del convenio de doble imposición, que ya sabéis que tiene miga y el certificado también, y un poco ver qué movimientos deberíamos evitar o qué cuestiones deberíamos evitar para no caer en nuestra propia trampa, ¿no? Pegarnos un tiro en el pie bueno, de por no haber previsto o planificado las cosas, acabar teniendo una situación donde Hacienda puede demostrar o puede tratar de traer nuestra residencia fiscal a España y no tener forma de romper esa presunción y acabar tributando en España por los ingresos del 2026. Entonces, nada, os empiezo a compartir la pantalla eh, y la presentación y yo creo que ya la tenéis ahí. Vale. Bueno, me salto esta parte. Me voy aquí al índice que, bueno, como veis, el objetivo del webinar ya os lo he comentado. Vamos a ver qué es ser residente fiscal, qué es lo que implica, cuáles son los criterios de residencia fiscal que establece la norma española, cuáles son los criterios de residencia fiscal que establece la norma en Emiratos, hablar del convenio de doble imposición y del certificado de residente fiscal. Eh, la residencia fiscal, vamos a comentarla también, cuándo se produce, ¿no? O sea, si me voy yo hoy, 24 de marzo, soy residente fiscal de hoy en adelante y qué ha pasado con los meses atrás o qué ocurre si me voy 5 meses y vuelvo a Emiratos. Bueno, eso es una cosa que hay que tener clara. Y luego el tema de, bueno, si alguno, por lo que sea, plantea un cambio de residencia fiscal, pues oye, que sepamos que hay dos regímenes especiales muy interesantes que a veces no todo el mundo tiene en el radar, que son la ley Beckham y la ley Mbappé, que pueden, bueno, si por las circunstancias que estamos, alguno adelanta su cambio de residencia fiscal a España a este año, pues podría beneficiarse de estos regímenes especiales que sin duda son muy interesantes y hacen un poco más suave el cambio de residencia y la fiscalidad. Y por último, como decía Marta, abrimos un turno de preguntas, de las preguntas que hayáis mandado a LesBC o que podáis ir poniendo en el chat. Y oye, trataremos de responderlas todas sin provocar mucho dolor de cabeza a los asistentes. Bueno, pequeña presentación de quién es Augusta Capital, que ya muchos nos conocéis. Llevamos aquí desde el 2016. Principalmente el foco es ayudar a los clientes en materia fiscal y en materia patrimonial, también a empresas. Esto, bueno, es una necesidad que surgió en los últimos años, de no solamente están viniendo personas que trabajan por cuenta ajena, sino también pequeños empresarios y medianos empresarios que están viendo una oportunidad de establecerse en la región bien para traer su negocio o bien para ampliar su mercado desde Dubái, que es un sitio muy interesante y que pone muchas facilidades. Vale. El objetivo del webinar ya os lo he compartido, os lo he comentado. Y si os parece, entramos en materia de qué es ser residente fiscal y por qué conviene planificar bien el tema de la residencia. Aquí os pongo una frase que me gusta mucho, que comento bastante, que hay dos cosas ciertas en la vida, ¿no? La muerte y los impuestos. Entonces, una la podemos evitar, la otra la podemos diferir, pero no evitar. Entonces, esto se trata de la parte de los impuestos, evitarla lo máximo posible y no caer en trampas. Entonces, residente fiscal es básicamente determinar en qué país vas a tributar por tu renta y por tu patrimonio mundial, con lo cual las implicaciones son bastante grandes. Una cosa que se suele confundir mucho es el permiso de residencia o el visado o la Golden Visa, es una cosa que nos encontramos mucho. Yo tengo la Golden Visa, yo soy residente en Emiratos. Eres residente administrativo, es una residencia civil, pero eso no es una residencia fiscal. La residencia fiscal tenemos que analizarla con mucho cariño y con mucho cuidado, porque yo puedo vivir en España, tener una inversión hecha en Emiratos, tener la Golden Visa, pero no por ese motivo o por esa razón ser automáticamente o ser considerado ya residente fiscal en Emiratos. Esto es una cosa que debemos separar, son dos cuestiones diferentes. Pablo, Luego, dime. perdón que te voy a interrumpir, que Sí, habías sí. cogido carrerilla. ¿Puedes compartir la presentación en pantalla completa? A ver si consigo hacerlo. A ver, igual si es un PDF tendrías que tener como el Lo estoy iconito compartiendo para que se vea más grande. la estoy compartiendo espérate, usar versión.
Cambiar de Ahí, pantalla. a ver si es ¿Aquí? ahí. Perfecto, listo. Ya Sí, está. vale. Ya te Dejarme que dejo abro que la... continúes. Dale. Bueno, sí, aquí el objetivo que os había comentado del webinar, la primera diapositiva, y estábamos con esta, ¿no? Y bueno, y Marta, gracias, que perdona que ya te dije que necesitaba apoyo de IT. Como os decía, en la residencia fiscal tenemos que analizarla desde los criterios de cada país. Muchas veces solemos confundir o me suelo encontrar este comentario, esta frase de como yo paso más de 6 meses fuera de España, automáticamente dejo de ser residente ya en España y no es así. Al final esto es una moneda de dos caras. Yo soy residente fiscal en otro país y es la consecuencia de dejar de tener la residencia fiscal en España. La no residencia en España no es algo automático, es algo que luego, como os pongo aquí, tenemos que es muy importante, que es el tema de la carga de la prueba. Nosotros tenemos que ser capaces de acreditar la administración tributaria si nos plantea un conflicto de residencia donde tenemos nuestra residencia fiscal. ¿Vale? Y aquí, ¿por qué conviene planificar la residencia fiscal? Aquí os he compartido una frase que viene en la Constitución española, pero que en el año 2020 famoso político que ya no está, pues comentó en un programa de radio y asustó bastante, que es el de la riqueza del país y sus distintas formas, cual sea su titularidad, está a disposición del interés general. Entonces, oye, que sepamos que si nosotros o España tiene argumentos legales para considerarnos residentes fiscal, no nos va a perdonar y no va a entender circunstancias excepcionales o circunstancias de guerra o todo esto para no atraernos la residencia fiscal. Entonces, aquí, cuestiones importantes. El traslado temporal no implica automáticamente un cambio de residencia fiscal. Podemos pasar una temporada en España, pero eso no nos convierte automáticamente en residentes fiscales. Tenemos que cumplir otra serie de requisitos para tener allí la residencia fiscal. Estos errores en los cambios de residencia fiscal obviamente se producen en el año de salida, en el año del cambio de la residencia fiscal o en el año de la llegada. Si estamos cometiendo un error en ese ejercicio y no lo detectamos, obviamente lo vamos a arrastrar el resto de años. Y aquí, si no lo sabéis ya, nuestra querida Hacienda no nos va a notificar o no nos va a detectar el fallo en el primer momento, no nos va a venir a decir, oye, Pablo, te estás equivocando con tu situación fiscal o con tu residencia fiscal. Van a dejar que se acumule y que pase el tiempo, de manera que ellos van a poder, bueno, que el caso que planteen, digamos que la cuota que ellos vayan a reclamar sea lo más grande posible. Y aquí ya sabéis que la prescripción son 4 años, pero que si la cuota supera los 120.000 euros, pues nos vamos a 5 años, nos vamos a delito fiscal, o sea, la cosa puede ponerse fea, o sea, puede dejar de ser un tema administrativo a pasar a ser un tema penal. Punto 3, la documentación y tener bien clara la posición fiscal en ambos países. Una mala planificación puede generar riesgos de doble residencia o regulaciones futuras. Como os digo, 4 años que tiene la administración o los puede ampliar. ¿Y por qué? Y esto lo enlazo con lo que os comentaba de los regímenes especiales, tanto de la ley Beckham como la ley Mbappé. Si no planificamos este cambio de residencia fiscal, pues a lo mejor podemos estar perdiendo la oportunidad de acogernos a una ley Beckham que nos permitiría tributar de una forma bastante beneficiosa, bastante ventajosa durante 6 años. Si no nos ajustamos a los requisitos que marca la norma para la ley Beckham y perdemos la oportunidad, se pasa ese tren, tendríamos que volver a ser 5 años no residentes para volver a poder aplicar a ella. Bueno, ¿por qué somos importantes los asesores fiscales? Esto ya lo sabéis, los que nos seguís en redes, somos bastante proactivos compartiendo toda la información que sale en prensa de, oye, al final los contribuyentes y Hacienda es una pelea entre el perro y el gato permanente de que Hacienda pues trata de detectar las conductas lo más raras posibles o situaciones de falsa residencia y los no residentes siempre estamos en el ojo y más en los últimos tiempos que destinos como Andorra, como Dubái, se han puesto de moda y, lógicamente, ahora Hacienda es conocedora de la situación que hay en Middle East y es conocedora también de que hay mucha gente que está planteando cambios de residencia temporal y van a estar con una lupa gigante sobre nosotros, con lo cual vale la pena detenerse un momento y planificar y pensar bien las cosas. Entonces, vamos a comentar los criterios de residencia fiscal en España, que seguro que os lo sabéis.
mejor que yo, pero siempre hay dudas. A ver, primer criterio de residencia en España, el criterio de permanencia, los famosos 183 días. Como os digo, la norma española es bastante clara en algunas cosas y bastante gris en otras. ¿Por qué? El criterio de permanencia es muy claro, los 183 días. Pero existen otros, que es el que radica en España, el famoso Centro de Intereses Económicos, Personales, Vitales, viene explicado o mencionado de diferentes formas en muchos sitios, pero el problema que tenemos con España es que este núcleo principal o base de actividades o intereses económicos nunca viene definido como tal. Y luego hay una tercera pata que es el tema de la familia, que existe una presunción de la residencia fiscal cuando la familia, el cónyuge no separado legalmente y los hijos menores tienen la residencia fiscal en España. Entonces, con que se produzca uno de estos elementos, España o Hacienda ya tiene un motivo para tratar de atraernos la residencia fiscal a territorio español. Entonces, claramente lo que hay que hacer es romper con estos requisitos, sabiendo que si se cumple uno de ellos, Hacienda puede tener la tentación de atraer nuestra residencia. El primero quizás sea el más fácil, de los 183 días. Si yo paso menos de 183 días, bueno, pues ya ese riesgo lo estoy eliminando. El segundo, que es el del Centro de Intereses Económicos, en la práctica o muchas veces lo que sucede, esto es como imaginaros una balanza donde yo pongo un peso o donde cada uno de los lados de la balanza, uno es España y otros Emiratos. Lo que está buscando España aquí es que tanto mis rentas como mi patrimonio no sea superior la parte española a la parte en el extranjero. Es decir, que si yo vivo en Emiratos, tengo mi residencia en Emiratos, mi residencia habitual, mi residencia permanente, y tengo algo de patrimonio en España, tanto inversiones financieras como inversiones inmobiliarias, no significa que automáticamente yo me vaya a tener la residencia fiscal en España o Hacienda me la vaya a traer. Eso está pensado para casos extremos o donde si ese patrimonio supone unas rentas muy elevadas para mí que en algún caso puedan llegar a superar las rentas que yo estoy generando en el otro país. Pongamos un ejemplo, que alguien tiene un patrimonio empresarial muy relevante en España y tiene la residencia fiscal en Emiratos, donde puede ser una residencia simplemente por permanencia, pues esa persona va a tener problemas con Hacienda seguramente, porque Hacienda va a decir, muy bien, usted se ha ido 300 días a Andorra, a Emiratos Árabes, pero usted no está generando rentas en ese territorio. En cambio, usted tiene este patrimonio en España y su única o su única fuente de ingresos son estas empresas, estas inversiones o estos activos inmobiliarios que usted tiene en España. Entonces, esto siempre va de tener una balanza y de que la parte que está en el extranjero o en Emiratos, yo siempre digo que a veces hay situaciones donde se trata de repartir un poco el patrimonio de manera global y a veces eso no es una buena idea si la residencia fiscal en su conjunto no está del todo clara. Lo que te interesa es localizar ese patrimonio en el sitio donde tú quieras tener la residencia fiscal. El tercero, que muchas veces es el más peligroso, el más debatido o el menos claro, ¿no? El de la presunción de que también se tiene la residencia fiscal cuando la familia está en España y que sería quizás el caso ahora mismo que todos tenemos en mente de, oye, colegios en modo online, por tema personal y laboral no es lo que más me encaja ahora mismo. Por la situación meto a los niños en el tercer trimestre en el colegio en España, pasamos ahí el verano. Bueno, si es una situación donde no van a pasar 183 días, pues podemos estar tranquilos porque ni ellos van a obtener o adquirir la residencia fiscal en España y nosotros, como consecuencia indirecta, tampoco. Ahora, ¿qué ocurre si tenemos Term 3, verano y Term 1? Ahí nos vamos por encima de los 6 meses. Entonces, nuestra familia sí que podría ser considerada residente fiscal en España por el criterio de los 183 días, por el criterio de la permanencia. Y aquí es un tema de prueba súper importante que quien está recibiendo los ingresos o quien no quiere tener la residencia fiscal en España, construya muy bien su prueba de que tiene la residencia fiscal en Emiratos Árabes y que sea capaz de demostrarla de forma sólida en caso de un conflicto o de un proceso de inspección por parte de Hacienda. Aquí hay algunos elementos que también suelen llevar a confusión con el tema de la residencia fiscal.
para España, año fiscal y año natural coinciden. El año natural y el año fiscal va de 1 de enero a 31 de diciembre. Si yo he pasado 3 o 4 meses en Emiratos y me voy a España para el resto del año, yo voy a ser residente fiscal en España para todo ese año fiscal, para todo ese año natural, en este caso el 2026, y los ingresos que yo he tenido durante los primeros meses del año van a formar parte de mi renta mundial, por la cual tengo que declarar. Entonces aquí no podemos partir el año. Hay otros sistemas fiscales que sí que lo permiten, pero el español no permite eso. O sea, es decir, la prueba o el cómo actúe yo o el rastro que deje, mejor dicho, a lo largo del año va a ser lo que determine dónde tengo yo la residencia fiscal ese año o dónde pueda demostrar o por falta de pruebas no pueda acreditar dónde va a estar la residencia fiscal y ahí voy a tener que tributar por toda mi renta y patrimonio mundial. Luego otro tema importante, las ausencias esporádicas. Esto, si yo estoy saltando permanentemente entre España y Emiratos y si no tengo la capacidad de acreditar de forma sólida la residencia fiscal en Emiratos Árabes, España va a decir que esas ausencias esporádicas computan como tiempo en España. Eso es peligroso porque a veces jugamos muy al límite con los días y se nos puede volver en nuestra contra. Ya sabéis, la referencia son los 183 días, pero si yo paso, no sé, lo invento, 160 días en España, pero no acredito de forma sólida a Hacienda que tengo la residencia fiscal en Emiratos o en Qatar o en Saudi o en otro país, cuidado porque España puede decir, oye, tus ausencias esporádicas van a sumar como días en España y entonces vas a pasar el límite de los 183 días. El cuarto punto es lo que os decía anteriormente. La gente, desgraciadamente, muchas veces confunde porque no está bien explicado, no se lo han explicado bien, que el tema de la residencia o el permiso de residencia no equivale a tener la residencia fiscal. Yo puedo tener la Golden Visa, que es un permiso de residencia por 10 años, eso está muy bien, tiene una serie de ventajas, pero eso no me convierte automáticamente en residente fiscal en Emiratos. Yo tengo que ir a los criterios de residencia fiscal en España y a los criterios de residencia fiscal en Emiratos para ver dónde soy residente fiscal. Pero no por tener la Golden Visa automáticamente me convierto en residente fiscal en el otro territorio. Como os decía, son cuestiones separadas, la residencia administrativa de la residencia fiscal. Y luego, además del tema de los días, además del tema de el patrimonio, además del centro de intereses económicos o esas relaciones laborales o esas relaciones empresariales más estrechas, hay otra cosa que desde este año y seguro que desde años anteriores, pero este año lo han oficializado y es que España va a estar observando los patrones de gasto. Entonces, imaginaros una situación donde de repente yo desde el mes de abril empiezo a tener unos gastos muy relevantes con mi tarjeta de crédito en España. Las entidades financieras y las entidades que al final son las que canalizan los gastos de Visa y de Mastercard van a informar a Hacienda. Han empezado y han dicho que van a poner el límite que empiezan poniendo el límite en 25.000 euros. Yo no me lo creo, porque es tan sencillo como cambiar un filtro en el Excel y que lo que tengan que revisar son patrones de gasto de una persona que en teoría está en el extranjero y que todos los meses gasta más de 3 o 4.000 euros o 5.000 o que hace transferencias por importes elevados cada mes. Al final eso va a dar pistas o a dejar señales de que yo estoy en España y que no estoy en Emiratos Árabes. Y si en algún punto esto llega a un conflicto real con Hacienda, se eleva y al final eres tú el que tiene que probar dónde eres residente y el que le interesa el tema de la prueba, y tú tienes que poner encima de la mesa tus movimientos bancarios y no tienes movimientos bancarios en Emiratos y tienes movimientos en España, pues va a estar difícil de romper esa presunción o esa intención de Hacienda de atraer la residencia fiscal a Emiratos. Y luego otro elemento que también suele ser peligroso y que no caemos en la cuenta, es verdad que ahora el tema del transporte marítimo está un poco más complicado, pero muchas veces para el tema de mudanzas o para el tema de colegios, uno de los primeros papeles que se nos pide es el empadronamiento. Y Hacienda sabe esto, y Hacienda a veces pide el certificado de empadronamiento, y si yo me he certificado en el municipio que sea, en finales de marzo, principios de abril, por un tema de escolar o por un tema de mudanza, algo que parece muy, muy banal, ¿no? Muy sin importancia, pues puede ser un elemento, una pista para que Hacienda diga, oiga, usted desde tal fecha está en España,
acredíteme que está en otro sitio, porque si no, yo le voy a considerar residente fiscal, o que esto sirva para que, digamos, para que Hacienda diga que la familia está en España residiendo y, por tanto, presunción de la residencia fiscal del otro cónyuge que está en el extranjero. Y es el otro el que tiene que venir a acreditar que está residiendo en Emiratos, en este caso, que es el que estamos tratando. Entonces, bueno, visto la parte de España, vamos a ver la parte de Emiratos, que antes de entrar a los criterios específicos de Emiratos Árabes, otra duda que muchas veces salta o pregunta habitual, que si es Emiratos Árabes es un paraíso fiscal. Afortunadamente, Emiratos no es un paraíso fiscal. ¿Por qué? En España todo el tema de los paraísos fiscales ya lo reguló o empezó a regularlo en el año 91. En el año 2023 actualizó una lista que existía con los países que calificaba o consideraba como paraísos fiscales. El término paraíso fiscal ya no se usa, ahora se llaman jurisdicciones no cooperativas, pero esa lista del año 91, que era un listado bastante amplio, establecía como requisito para salir de esa lista y no ser considerado paraíso fiscal el suscribir con España, el firmar con España un convenio de doble imposición y que ese convenio tuviera una cláusula de intercambio de información. Este convenio existe entre ambos países desde el 2006 que está firmado, entró en vigor en el 2007, por lo tanto, Emiratos Árabes no es un paraíso fiscal a ojos de Hacienda Española, lo cual nos permite acreditar y demostrar nuestra residencia fiscal aquí en Emiratos. Y entonces, aquí, Emiratos, ¿qué mira, qué observa o qué requisitos pone Emiratos para considerarnos residentes fiscales aquí? Bueno, hasta el año 2022 realmente no existía una legislación que regulase o que determinase. La española, para que os hagáis una idea, viene lo regula todo en la ley del IRPF del 2007. La de Emiratos, que regula la residencia fiscal y lo del certificado de residente fiscal, es del año 2022. Hasta el 2022 esto era un poco una amalgama de ideas o grises muy, muy amplios. Entonces, Emiratos tiene tres categorías de residente fiscal. Uno muy somero, muy por encima de que dice que se encuentre en Emiratos la residencia principal o habitual y que queda acreditado que tienes aquí tu centro de intereses económicos y vitales. Yo no me he encontrado nunca en ningún caso de una persona que pase muy poco tiempo en Emiratos y que trate de obtener la residencia fiscal por esta vía, porque al final es un caso que se tiene que plantear a la FTA, documentarlo y tal. No se lo recomiendo a nadie. Y realmente la mayoría nos movemos en el caso 2 o en el caso 3. El caso 2 es el que está en el que pase más de 183 días aquí y que tiene aquí su casa, su trabajo, su empresa y todo. Oye, Emiratos te dice, perfecto, tú eres residente fiscal. Luego os comento cuáles son los documentos que nos pide Emiratos para certificar esa residencia fiscal. Y el tercer caso es el que pues mucha gente se puede encontrar este año que no lo preveía, o gente que por su trabajo, su profesión, tiene que viajar bastante. Entonces, entre viajes de ocio y viajes de trabajo, el tiempo que pasa en Emiratos con la familia está entre 90 y 183 días. En esos supuestos, si le acreditas a Emiratos Árabes que tienes un lugar de residencia permanente en Emiratos y que tienes un empleo o una empresa con actividad real en Emiratos, te va a acreditar la residencia fiscal. En estos dos supuestos podríamos obtener un certificado de residente fiscal en Emiratos. Veremos más adelante que no basta solo con esto, porque puede haber un conflicto de residencia aun teniendo un certificado de Emiratos Árabes. Entonces, como ocurre con España, Emiratos, su año fiscal y su año natural coinciden, no tiene el concepto, no ha introducido la idea de año fiscal partido. Volvemos a lo mismo, tener el visado de residencia no equivale a ser residente fiscal, lo que os decía de la Golden Visa. Emiratos, a diferencia de España, sí que en sus leyes define tanto lo que es el lugar habitual de residencia como el centro de intereses económicos y personales. Y esto es una cosa que yo hago, que soy muy pesado cuando planificamos o asesoramos a los clientes en el tema de la residencia fiscal, que es el tema de la vivienda. Somos muy pesados con esto porque sabemos que una de las cosas que mira agencia tributaria es el tema de que tú tengas, imagínate, si no tienes nada en España,
en el otro territorio, en el otro país, sí que tienes que tener una vivienda permanente a tu disposición, pero la cosa se puede agravar si yo tengo una o varias viviendas en España, alquiladas o no alquiladas, y la parte de la vivienda cojea en Emiratos Árabes. Hacienda nos admite viviendas o alojamientos proporcionados por el empleador. Pero si no, lo que tenemos que estar en posesión es sí o sí, bien de un EYARI, que es el contrato de alquiler, o bien de un title deed si la vivienda es de nuestra propiedad. Y además de eso, aportar las facturas de los suministros que acredita que nosotros, pues oye, esa vivienda realmente es nuestra vivienda principal y nuestro lugar de residencia habitual. Porque yo puedo tener un title deed, pero si no le presento suministros, pues a lo mejor es que tengo la casa alquilada y yo no tengo esos gastos de DIWA para acreditar que estoy ahí. Entonces, soy muy pesado con el tema del tema de la vivienda en Emiratos Árabes, una vivienda permanente. No me vale o no vas a mí, pero que realmente quien lo tiene que dar el visto bueno es Hacienda. Si presentamos alojamientos temporales, ahora estoy en un hotel, ahora estoy en un Airbnb, ahora me muevo, ahora no estoy, no tengo forma de acreditar durante 3 meses el alojamiento, esas situaciones lo van a tener muy feo en caso de un conflicto de residencia. Y como siempre digo, si la idea es hacerlo bien desde el principio y tener clara cuáles son las reglas del juego, no tener que construir o tratar de construir estas pruebas una vez has saltado el problema, porque yo no me puedo ir a 4 años hacia atrás y hacer un contrato de alquiler datado, oficial, datado hace X años, ni tener facturas de hace 4 años a mi nombre. Eso no va a poder ser. Entonces hay que hacerlo desde el momento en el que venimos de España a Emiratos o si este año, por las circunstancias, repito, puede que pasemos más tiempo en España de lo previsto inicialmente, que no caigamos en la tentación de salirnos de la vivienda, que haya un gap muy grande donde no tengo una vivienda en Emiratos y alquilar algo en noviembre, diciembre. Eso de cara a España probablemente no sirva si hay una disputa sobre la residencia fiscal. Bueno, ahora la parte fácil la dejamos atrás, entramos en la parte difícil, que es el convenio de Emiratos España y la parte del certificado. A ver, como os decía antes, España y Emiratos tienen firmado un convenio de doble imposición. Ese convenio ha permitido que Emiratos no sea considerado un paraíso fiscal para Hacienda Española. Ese convenio aplica a algunas personas físicas y aplica a todas las empresas. Un convenio en la práctica es un documento donde lo que tú evitas es que dos países tengan o hagan tributar una misma renta 2 veces. Entonces establecen una serie de reglas para evitar que esa situación se produzca. Aquí es un poco diferente porque sabemos que en España hay impuestos, en Emiratos no hay impuestos a las personas físicas. Las empresas sí que pagan el corporate tax del 9%. Entonces, el convenio en la práctica, o en este caso en concreto muchas veces, lo que permite es, o cuando una persona no residente invoca los beneficios de un convenio, es porque ese convenio o establece una tributación inferior a lo que tendría que pagar como no residente, o la otra parte que también es importante es las famosas reglas de desempate cuando hay un conflicto de doble residencia o un conflicto de residencia fiscal entre España y Emiratos. Se establecen una serie de reglas entre España y X países, cada convenio, para tratar de desempatar la residencia fiscal de una persona. ¿Qué es lo que ocurre? Como ya muchos sabéis, el convenio entre España y Emiratos tiene la particularidad que para ser considerado residente a efectos del convenio en Emiratos Árabes, aparte de residir aquí, tienes que ser el nacional de Emiratos Árabes. Cosa que creo que no muchos de los que estamos aquí hoy conectados tengamos posibilidad de demostrar o de acreditar porque no tenemos el pasaporte. Entonces, momento pánico. ¿Esto implica que no soy residente fiscal o que no puedo acreditar la residencia fiscal en Emiratos porque no aplica el convenio? No. Lo que significa es eso, que no vamos a poder invocar reglas de desempate, tendremos que acreditar muy bien la residencia fiscal y de forma muy sólida, pero olvidándonos de las reglas de desempate del convenio y por supuesto no podemos aplicar o tratar de beneficiarnos de alguna cuestión, como por ejemplo imaginaros que un dividendo en España en vez de pagar el 19 tenga que pagar el 15, el 12 o el 10, que es lo que establecería el convenio. Eso es principalmente los efectos prácticos que tiene el no poder aplicar el convenio de doble imposición.
pero sí voy a poder ser considerado residente fiscal en Emiratos. ¿Qué me va a pedir Emiratos para eh, darme un certificado de residente fiscal? Bueno, eh, Emiratos tiene prevista la emisión de dos tipos de certificados de residente fiscal. El International TRC, que es para presentar y acreditar la residencia fiscal a efectos de convenio frente a terceros países, España, Portugal, Italia, Francia, el que sea. Y el otro certificado que tiene es el Domestic. Hasta hace unos años, Emiratos, si tú estabas más de 183 días, y aportadas todos los otros documentos que tenéis ahí, sí que nos daba a los nacionales españoles el International TRC y decía que éramos residentes fiscales a efectos del convenio. ¿Qué ocurre? Que a lo mejor alguien en FTA revisó esto y dijo, esto está mal, porque con España los nacionales españoles que vienen en Emiratos no son residentes a efectos del convenio, son residentes fiscales en Emiratos, pero no le puedo dar un certificado de residente a efectos del convenio. Entonces, tienen la otra categoría, que es el Domestic TRC, que lo que dice es que Pablo es residente fiscal en Emiratos y ya está. ¿Por qué? Porque les he dado la copia del pasaporte, mi Emirates ID, mi visado de residencia, mi contrato de alquiler o mi title deed, mi fuente de ingresos, pues un salary certificate o copia de los pagos que tengo como administrador de una sociedad. Le he presentado mis extractos bancarios de los últimos 6 meses y le he dado a la FTA mi registro de entradas y salidas, el Travel Report o Entry and Exit, queráis llamarlo, donde dice que, bueno, pues o bien he estado más de 90 días o bien he estado más de 183 días en Emiratos Árabes. Muchas veces la pregunta es, ¿tengo obligación de sacar de obtener o de llevarme conmigo el certificado de residente fiscal? A ver, sin duda, a la hora de demostrar la residencia fiscal en otro país, para Hacienda, y en muchos requerimientos así lo pone, que aportemos o presentemos el certificado de residente fiscal. Pero no es el único documento. Imaginaros una persona que tiene un conflicto de residencia con España, perdonad, y solo aporta un certificado de residente fiscal. Además, el doméstico, ni siquiera el que va acorde al convenio. Mm, Muy probablemente esa persona no acredite solo con ese papel la residencia fiscal en Emiratos. Entonces, lo que siempre recomendamos y decimos a los clientes es, a ver, si tú quieres dormir más tranquilo sacándote el certificado, sácatelo. Pero todos esos documentos que tú aportas y presentas a la FTA para acreditar tu residencia fiscal aquí, también sirven para acreditar y demostrar la residencia fiscal en España. Es decir, o sea, si vamos a un procedimiento donde hay un conflicto de residencia y además de toda la documentación aportamos el certificado de residente fiscal, probablemente ese conflicto se resuelva antes, se resuelva más rápido, como hemos visto en algún caso, pero que si por alguna cuestión esa persona no quiere o no le apetece sacarse el certificado, pero tiene todos esos otros documentos y más cosas que pueda aportar, pues al final Hacienda no le va a quedar más remedio, Hacienda o al tribunal, si esto acaba escalando, no le va a quedar más remedio que valorar todas esas pruebas en su conjunto y decir y reconocer que esa persona tiene la residencia fiscal en Emiratos. Porque llega un punto donde Hacienda no solo tiene que acusarnos o tirar la piedra, pero también tiene que tener y poner encima de la mesa pruebas para demostrar o generar algún tipo de duda de que nosotros tenemos la residencia fiscal en España en ese ejercicio. Y a lo mejor inicialmente en un proceso de revisión no, pero si llevamos a inspección o ya subimos a tribunales, no quedará más remedio que Hacienda pues, afine un poco el tiro y de todas esas acusaciones, bueno, pues ponga pruebas. Oye, pues esta persona hemos visto que tiene gastos muy elevados con tarjeta, o es que su teléfono está permanentemente posicionado en España, o su familia está aquí, pues que venga la otra persona a demostrarnos que es residente en otro país. Entonces, espero que si no, luego si hay alguna duda respecto a lo del convenio en el turno de preguntas lo volvemos a comentar, pero esto, quedaros con la idea de que hay convenio, porque hay convenio no es paraíso fiscal, que no podemos ser residentes a efectos del convenio, pero que eso no impide poder ser y acreditar la residencia fiscal en Emiratos y romper con la residencia fiscal en España. Ahora, a ver, ¿cuándo se produce lo que os decía antes? Si yo me voy en marzo, me voy en abril, me voy en mayo, me voy en cualquier otro mes,
cómo queda mi residencia fiscal en ese ejercicio, respecto del tiempo que pasó en España, respecto del tiempo que he pasado en Emiratos, qué implicaciones tiene todo esto, ¿no? Entonces, mira, ese podría ser yo atendiendo al webinar con esa cara. Y entonces, ¿qué pasa si alguien, un ciudadano anónimo, cualquiera de los que estamos por aquí, que no nos hayamos ido todavía o que nos vayamos a ir o que ya estemos fuera? ¿Qué pasa si esto, finales de marzo, principios de abril, digo, me voy a España y una situación pues, perfectamente válida, o sea, no es un supuesto muy de laboratorio. Niños en colegio online, o no me convence el sistema y los he apuntado a un colegio presencial en España, tanto el Term 3 y la cosa no mejora, y en el Term 1 del curso que viene también siguen en España. Pues nos hemos pasado 7 meses en España y eso va a implicar que somos residentes fiscales allí. Entonces, lo que os comentaba antes, presunción. Si mi familia está en España, se va a presumir que yo tengo la residencia fiscal también en España, admite prueba en contrario, lo cual significa que yo puedo, que es compatible una situación donde dentro de la familia un cónyuge tiene residencia fiscal en España y el otro la tiene en el extranjero, pero volvemos a lo mismo, carga de la prueba. Hay que documentar muy bien y tener todo bien atado y bien documentado para que si hay un conflicto de residencia y, como os digo, Hacienda sabe de la situación en Middle East, tiene el registro de todas las personas que están aquí viviendo y va a poner seguramente una lupa en nuestra situación fiscal este año para que dentro de X nos manden una carta a algunos de, oye, ¿qué ha pasado con tu situación fiscal? Pues que sepáis esto, que, ojo, que si desde el mes de abril, que ya engancho con verano, y luego primer trimestre del curso que viene, yo me voy a España, pues voy a tener la residencia fiscal en España. En cambio, gente que aguante aquí más tiempo y que lo que haga o que diga, oye, yo voy a planificar para ser no residente fiscal en España en 2026, pues lo que tengo que hacerme es irme hacia el mes de agosto y pasar tiempo hasta el 31 de diciembre. Y aquí cuidado, una cosa os comentaba antes de la residencia fiscal en España, el tema de las ausencias esporádicas, porque alguno puede caer en la tentación de, bueno, el corte de los 183 días es el 30 de junio, más o menos. Yo me voy el 10 de julio y me olvido de que yo he estado saltando entre España y Emiratos en enero, en febrero, en abril, en mayo. Cuidado con eso, porque si Hacienda detecta alguna conducta sospechosa, no sospechosa delictiva, entenderlo bien, en el sentido bueno de pues mucho gasto en España, mucha presencia en España, cuidado con eso, que España puede tener la tentación de decir, oye, tus ausencias esporádicas van a sumar como días en territorio español. Va a depender de la situación, obviamente, de cada uno, pero esto no es, por suerte o por desgracia, esto no es uno más, son dos. Aquí hay un amplio espectro de grises. ¿Qué es lo que va a pasar si soy considerado residente fiscal en España? Pues recordar, tributar en España por renta mundial y por patrimonio mundial. Es decir, que todos estos ingresos que yo he tenido antes del mes de abril, laborales, el bonus del año anterior, todo eso podría ser objeto de tributación en España por renta mundial. eh, Como os digo, rentas del trabajo, rendimientos del capital, tanto mobiliario como inmobiliarios, es decir, si yo tengo inversiones financieras, aunque no estén en Dubái, que estén en otro país, pero si paso a ser residente fiscal en España, tributo por renta mundial, las tengo que incluir. Si vivo en Emiratos y tengo alguna vivienda en propiedad alquilada, esos alquileres los voy a tener que declarar en España también. Si alguna actividad económica, además de mis rentas del trabajo, y bueno, las pérdidas o ganancias patrimoniales que haya tenido derivadas de mis operaciones financieras o inmobiliarias. Imaginaros si he vendido una vivienda, que también tendría que declarar en España si lo hago en el 2026. Si soy no residente, este cuadro ya lo habéis visto en alguna otra presentación, bueno, ya sabéis que rentas del trabajo obtenidas en España, porque esto es lo importante, el residente fiscal tributa por renta mundial y patrimonio mundial. No residente, solamente limitamos la tributación a las rentas obtenidas en España. Es decir, os vuelvo para atrás, perdonad. Si yo traslado mi residencia en el mes de agosto o septiembre a España,
ese 24% me aplica por el salario que yo percibo en España desde que he llegado. Todo lo que vaya hacia atrás no va a tributar en España. Ni salarios, ni alquileres, nada. Que no sea de fuente española, porque esa es la clave. El no residente tributa solo por la renta o lo que se llama renta de fuente española. Es decir, si yo estoy aquí, no tengo nada en España, no tengo nada que, por lo que tributar en España. Igual que si hago transferencias de dinero, ya sabéis que como ese dinero se ha ganado y ha tributado en el extranjero, tributado lo pongo entre comillas, en nuestro caso, yo lo mando a España y limpio de polvo y paja. O sea, no es ningún pecado ni van a pedirme impuestos. Ahora, si yo paso a ser residente fiscal en España y entre el dinero que tengo en España más el dinero que aquí supera alguno de los límites de las diferentes comunidades autónomas para pagar patrimonio, pues ese dinero no ha tributado por obtenerlo, pero ya sabéis que está el impuesto del patrimonio, que lo que grava son los activos que yo tengo, tanto el dinero en depósitos en cash bancarios, como invertido en acciones, fondos, ETFs, bonos, como propiedades inmobiliarias. Y ahora, por si alguno dice, oye, con toda esta situación, corro riesgo de tener la residencia fiscal en España o, oye, esta situación a mí lo que va a producir es que yo adelante mi cambio de residencia fiscal conmigo y con mi familia a España. Pues creo que es importante y bueno comentar estos dos regímenes especiales que tienen sus pequeñas diferencias, pero que en el fondo lo que te permiten es, bueno, venimos de un entorno donde no hay impuestos, pues oye, que esa vuelta a España, si la planificamos, volvemos al tema de la planificación, si la planificamos, pues oye, podemos disfrutar o beneficiarnos de cierta fiscalidad más ventajosa durante unos años para mitigar ese cambio de residencia o, bueno, pues para que el hecho de vivir en España no sea fiscalmente una carga tan grande. Entonces, bueno, Ley Beckham o régimen de empatriados, seguro que muchos ya lo conocen. Para los que no lo hayan oído hablar o tengan dudas, os lo resumo muy rápido. Al final de lo que se trata es de poder vivir en España, pero seguir tributando como un no residente. Lo que van a grabar o la forma en la que se va a pagar impuestos dentro del régimen especial es, yo voy a pagar el 24% por mis rentas del trabajo, capadas a 600.000 euros. Si sobrepasamos los 600.000 euros, pagaríamos el 47%. Y solamente vamos a tributar por renta de fuente española. Como os digo, es vivir en España, ser residente fiscal en España, pero tributar un poco bajo las normas o las reglas de los no residentes. Con lo cual, yo, si tengo un trabajo en España, pero todo mi patrimonio financiero inmobiliario lo mantengo fuera durante 6 años, que es lo que dura el régimen especial, pues plusvalías, beneficios, intereses, dividendos, todo eso va a estar limpio de tributación en España. Con lo cual, insisto otra vez, planificar estas cosas con tiempo puede ser interesante porque viene en una situación donde a lo mejor hay un cambio de residencia fiscal un poco forzado por el entorno, pero trabajando el tema de la ley Beckham, pues oye, pues puede ser no tan perjudicial o crear un perjuicio tan grande el cambio de residencia fiscal donde pasaríamos a tributar por todo. Porque tener en cuenta que solo pagas impuestos por renta del trabajo en España. Si lo planificas bien, todas las inversiones las dejas fuera, las mantienes en el extranjero, te quitas el tema de tener que presentar el modelo 720, o sea, tiene una serie de ventajas. ¿Cómo se accede a la ley Beckham? Bueno, el principal requisito es el no haber sido residente fiscal durante los últimos 5 años. Si yo, por ejemplo, me mudo en 2026 puede ser mi ejercicio número 5 como no residente. Lo que tendría que ocurrir es que yo me mueva, pues eso, hacia finales de verano, septiembre, octubre del 2026, para que si solamente hasta 2025 llevo 4 años de no residente, el 2026 fuera mi quinto año. O sea, es compatible el desplazarse a España, el moverse a España, pero seguir siendo no residente si el movimiento es después de los 183 días. Y luego, ¿cuáles son los supuestos en los cuales yo podría solicitar y acogerme al régimen especial o al régimen de la ley Beckham? Pues oye, el primero y más sencillo es trabajar por cuenta ajena. Mi contrato aquí, tengo posibilidad de moverlo a España o moverlo a una otra empresa
del grupo a nivel europeo, donde me vayan a dar de alta en seguridad social, el supuesto de teletrabajo internacional, porque esto es importante. Yo desde Emiratos Árabes no puedo teletrabajar desde España porque para trabajar en España siempre tiene que haber un alta en seguridad social. Emiratos Árabes no tenemos seguridad social, con lo cual no podemos presentar un certificado que mantenemos seguridad social en origen. Por lo tanto, teletrabajar en España, acogido a la ley Beckham, con un empleo o con un contrato en Emiratos Árabes, no es compatible. El otro supuesto es que seas nombrado como administrador, pero cuidado con esto. No sirve el caso o la idea de que nos viene a muchos a la cabeza inmediata es, pues monto una SL, me pongo como administrador, pongo como accionistas o un familiar o varios familiares y con eso ya encaja. No, tiene que ser una sociedad donde yo no tenga participaciones, o sea, es decir, una sociedad operativa, puedo tener alguna participación, pero no supera una serie de límites, pero no puede ser una sociedad donde yo tenga el control, o no puede ser una sociedad donde sea 100% mía, yo soy el administrador y no hay nada más, porque eso se llama empresa pantalla. Entonces, cuidado con estas cosas. En general, no es compatible el tema de la ley Beckham con ser autónomo, salvo en dos supuestos. El tema de la actividad emprendedora, donde sí yo voy a crear una empresa nueva, pero debe ser una empresa donde tiene que tener un informe favorable de un organismo público, que es ENISA. Y la otra es donde yo soy autónomo, pero estoy desarrollando una actividad profesional altamente cualificada, relacionada con la investigación, con el I+D, con la formación, o servicios a empresas emergentes y que estén calificadas como tal, y que los ingresos que me proporciona esa empresa para la cual yo trabajo o presto esos servicios sean más del 40% de mis ingresos. Porque aquí la idea es clave. La ley Beckham está pensada para atraer trabajadores a España, no para atraer gente que monte una empresa en España. No entro a discutir si la idea es buena o mala. Os comento los requisitos. Por eso, lo que veis en el punto 3 de que no es compatible con rentas obtenidas por un establecimiento permanente. Si yo voy a España y monto una estructura empresarial, Hacienda va a decir, tú estás obteniendo rentas con un establecimiento permanente, que es una empresa. No puedes acogerte al régimen especial. Si tú vienes y te nombran directivo, administrador de una sociedad de la cual no tienes nada que ver a nivel societario o tienes una participación mínima, porque es así la política de la empresa, sí se podría plantear el régimen especial. Pero si no, no. Y lo que ocurre muchas veces, presentamos la solicitud, Hacienda no mira en detalle los requisitos o los papeles, concede el régimen especial, pasan 4 años, lo revisa y dice, usted no cumplía o este requisito no está bien cumplido aquí o no está bien definido, regularizamos 4 años hacia atrás y la broma puede ser interesante. Con lo cual, esto, como siempre os digo, desde el inicio tiene que estar bien montado, igual que el cambio de residencia fiscal para evitar sustos a futuro y que no nos encontremos con una regularización dentro de 3 4 años y sea un susto económico grande. La otra posibilidad o el otro régimen especial que existe es la ley Mbappé, siempre les ponen nombres de futbolistas, y este es la ley Beckham puede ser para cualquier parte del territorio español, la ley Mbappé se limita a la Comunidad de Madrid. La han aprobado hace relativamente poco, en 2024, y lo que nos va a permitir es, como sabéis en IRPF, se paga parte estatal, una cuota estatal y una cuota autonómica. Pues lo que permite la ley Mbappé es que si nosotros hacemos una inversión, el equivalente a esa inversión lo limita a una deducción del 20% de nuestra parte, de nuestro tramo autonómico. Y si en el primer año no hemos podido aplicar la totalidad de la deducción que tenemos, nos lo permite arrastrar durante 6 años. Aquí, ¿qué es lo que hay que tener en cuenta? Bueno, o esto puede ser interesante, por ejemplo, para gente que a lo mejor, mm, porque es autónomo, porque va a teletrabajar desde España para una empresa de aquí, pero como no hay seguridad social, no puede entrar al régimen de impatriados. Aquí lo que tenemos que tener en cuenta es que esa inversión hay que mantenerla durante 6 años y la residencia fiscal durante 6 años. Es decir, que si nos vamos a Madrid, eh, hacemos todo esto, nos aplicamos la deducción y al cabo de 2 o 3 años nos marchamos de vuelta para Emiratos o para otro sitio, hay que regularizar hacia atrás y devolver esa deducción
porque no le hemos mantenido la residencia de los 6 años que exige la norma. Entonces, esto, como siempre, eh, es que tengáis la idea, que lo conozcáis y luego habrá que ver caso a caso si podemos ir por ley Beckham, si no podemos ir por ley Beckham y si vamos a mantener la residencia, podemos ir por ley Mbappé o mejor no hacer nada porque si luego tenemos que regularizar, pues vamos a tener que pagar intereses de demora, vamos con algún recargo y es más barato no hacer nada desde inicio y tributar lo que haya que tributar y ya está. Y si en 2 o 3 años se vuelve a cambiar la residencia fiscal, pues se cambia y ya está. Y con todo esto que os he bombardeado a la cabeza, os he intentado, bueno, compartir la parte de los criterios de residencia fiscal, un poco los errores más comunes que nos solemos encontrar. Y ahora, pues nada, Marta, te dejo que me traslades las preguntas que tengas o dudas que hayan podido surgir. Bueno, pues prepárate. Tenemos aquí muchos. Os pediría a todos que las preguntas sean lo más concretas posible porque si no nos podemos eternizar y entonces vamos a tener un turno de 20 minutos aproximadamente de preguntas y un poco porque nos sirvan a todos, ¿no? Que no sean casos muy específicos, que para eso quizás es más interesante que contactéis directamente con Pablo y ya analicéis vuestros casos en particular, ¿vale? Empiezo la primera pregunta. El pasado año en el certificado fiscal de Emiratos decía que el certificado expedido no puede utilizarse a efectos de residencia fiscal en virtud de ningún acuerdo internacional. ¿Sabes si esto ha causado algún tipo de problema a algún no residente? ¿Qué podemos hacer en este caso? Claro, es lo que decíamos al principio, es decir, como ese certificado que es el doméstico, al único que podemos acceder ahora los nacionales españoles, el Domestic Tax Resident Certificate, ese no permite solicitar beneficios o derechos de convenios de doble imposición. No supone ningún problema. O sea, es decir, lo que nos serviría es para, si yo presento una declaración de no residentes y imaginaos que es un dividendo y en vez de tributar al 19, marco la casilla de límite de convenio y pongo 15% y Hacienda me pide el certificado de residente fiscal y presento ese papel, Hacienda me va a decir, no te aplica este derecho o este beneficio porque no eres residente a efectos del convenio entre España y este país, en el caso Emiratos Árabes. Pero no tiene ningún problema. De hecho, nosotros tenemos bastantes casos donde ha habido devoluciones de impuestos o alguna situación donde se ha disputado la residencia fiscal. Hemos presentado el certificado de residente fiscal, el doméstico, que es el único que podemos acceder ahora, y se nos ha dado la razón. Gracias, Pablo. Siguiente pregunta. Pregunta con números concretos respecto a los tres criterios de la residencia fiscal. Si el punto de los 183 días lo cumplo y no tengo hijos, con lo cual no me aplica el de los hijos, el de núcleo base e intereses económicos puede tumbar los otros dos. Ejemplo concreto. Si tienes un patrimonio, por ejemplo, de 1 millón de euros en real estate fuera de España y en España de 200.000 K y generas ingresos fuera de España, tipo de 50K al año, pero en España tipo 200K al año, con lo cual cumples que tienes más patrimonio fuera, pero aún mantienes más ingresos anuales en España. Pero como ves, cumples absolutamente todo el resto. Te pueden poner problemas también. Ahí lo que habría que ver es si tu núcleo principal, o sea, es decir, si esos ingresos que tú generas de tus inversiones los podemos llamar como accesorios, eh, superan. O sea, si son accesorios, no deberían superar tu principal fuente de ingresos laborales. Si lo superan, pues a lo mejor puedes tener un riesgo. O sea, esto no es una cosa que yo diga o haga como el César de tú eres bueno, tú eres malo. Al final, esto de lo que se trata es, oye, que si Hacienda detecta esta situación, no te pueda provocar un problema de residencia fiscal. Entonces, si yo tengo ingresos accesorios en España y en algún punto pueden superar mis ingresos laborales, yo lo que haría sería sacarlos de España inmediatamente. Vale, gracias. Siguiente pregunta es, ¿qué diferencia hay entre el certificado de los 90 días y el de los más de 183 días? ¿Sirve como certificado fiscal para la agencia tributaria aunque no haya estado en España los 183 días? Sí, la diferencia es esa. Antes, cuando daban el certificado o solamente daban el certificado de residente fiscal a efectos del convenio, a los que pasaban más de 183 días. Los que pasaban entre 90 y 183 solo les daban el domestic.
Lo que ocurre es eso, que como no podemos ser residentes a efectos del convenio, en ese sentido da igual que estés 200 o 120, que el certificado que te da la FTA es exactamente el mismo, es el Domestic Tax Resident Certificate. Obviamente, implicaciones, cuantos más días pases en Emiratos, mejor, porque si tú tienes que España te dice cuántos días ha pasado usted, 200 frente al que ha pasado 95, pues si ha pasado 95 en Emiratos y ha pasado 120 en España, pues podemos tener un problema. O sea, al final de lo que se trata es que tú pases más tiempo en Emiratos de lo que pasas en España. Gracias. ¿El registro consular en Emiratos anula automáticamente el empadronamiento en España? Sí, sí. Vale. Y a la inversa. Cuando te empadronas en España, te anulan el registro consular en la embajada. Tiene sentido. Esto funciona en doble vía. Bidireccional, exacto. Por eso decía que ojo el empadronamiento en España para cuestiones de mudanzas o cuestiones escolares, que puede ser una pista que coja Hacienda para decir, ah, usted lleva aquí viviendo desde fecha 20 de marzo o 2 de abril o lo que sea. Continúo. Siguiente pregunta. Para los más de 183 días en España, ¿cómo se considerarían los días pasados en otro país europeo? Italia en mi caso. Habría que ver qué ha hecho más el resto del año, pero si yo he estado en España, eh, es lo que digo, las ausencias esporádicas, si yo estoy pegando saltos permanentemente, cuidado que esos saltos que no tienen una intención de permanencia, o sea, es decir, no es lo mismo pasar una semana en Italia o volver a España, que si yo me paso 2 meses o un mes y medio en Italia. Ese mes y medio va a ser más complicado que me lo califiquen como ausencia esporádica. Ahora, si son fines de semana, semanas sueltas, pues eso sí que puede considerarse una ausencia esporádica. Ahora, si es una cosa que con una vocación de más tiempo y continuada, va a ser muy complicado que Hacienda determine que es una ausencia esporádica. Siguiente pregunta. Tengo entendido que una sentencia del Tribunal Supremo permite a los no residentes en España, en este caso residentes en Emiratos, deducirnos los gastos en el modelo 210 por rentas derivadas de las viviendas cedidas en alquiler en España. ¿Es cierto? Y en su caso, ¿qué gastos podemos deducirnos? Todavía no. Eh, Verdad y mentira. Existe una sentencia, pero la sentencia no es del Supremo, es de la Audiencia Nacional, que es un escalón inferior al Supremo. Esa sentencia que hay es de julio del año pasado, de julio del 25, y es el caso de una persona que es residente en Estados Unidos, con lo cual entra en el mismo supuesto que los que vivimos en Emiratos, que es no residente, no comunitario, que ya sabéis que estamos peor tratados, y esa sentencia le reconoce a este contribuyente el derecho a deducir los gastos relacionados con el alquiler. No le reconoce el derecho a tributar al 19% versus el 24%. Esa sentencia ahora mismo está recurrida efectivamente ante el Supremo y estamos a la espera de que el Supremo se manifieste. Si el Supremo se manifiesta, pues podríamos empezar a reclamarle a Hacienda gastos, ingresos indebidos porque hemos pagado impuestos de más. Yo me podría haber deducido la comunidad, el IBI, los intereses de la hipoteca, el seguro, algunas reparaciones y no he podido porque la ley todavía no ha cambiado. En el momento que haya una sentencia o que cambie la ley, se podrá hacer. Pero no es del Supremo, es una sentencia de la Audiencia Nacional que efectivamente está recurrida en el Supremo. Siguiente pregunta. Llegué a Dubái el 6 de enero. Si vuelvo el 7 de abril a España y vuelvo a Dubái el 15 de septiembre al 21 de diciembre, he calculado que cumpliría los días, 184 días, pero volver el 7 de abril tendría problemas por volver en abril en lugar de más tarde. Bueno, habría que ver, aquí, o sea, habría que ver si tiene casa a su disposición en Emiratos Árabes, dónde está el contrato. O sea, es que no solamente hay que mirar los días, hay que mirar los días, dónde tengo una casa permanente a mi disposición, qué ingresos tengo en España, qué ingresos tengo en Emiratos. Es decir, esto es una amalgama de elementos, no hay solo uno que tenemos que mirar. Porque sí, es muy tentador venir aquí 3 meses, me marcho 4 y luego vuelvo. Podría tener la residencia fiscal en Emiratos si ha pasado más días aquí que en España, pero va a haber que mirar más cosas. Porque si no, España va a decir que ese cambio de residencia no es real. Porque ahí sería un caso donde, aunque yo he pasado 3 meses fuera, me va a decir que eso es una ausencia esporádica. Porque yo he estado en una vivienda temporal, he estado en un Airbnb o he estado en un hotel, pero yo seguía teniendo una vivienda permanente a mi disposición en España, por ejemplo.
Gracias. El Banco de España me pide el TIN de Emiratos, Tax Identification Number. Yo no trabajo, estoy sponsorizada por mi marido. ¿Qué les digo? Hay dos opciones aquí. O decir si lo quiere entender el banco en España, la entidad financiera, que a veces no lo quieren entender, que en el otro país no hay o no da un Tax Identification Number, que es lo que es el TIN. Muchas veces en los formularios de Know Your Client existe esa opción para marcarla. El país de residencia no emite un Tax Identification Number o eh, dar como TIN el número del Emirates ID y mandar copia del Emirates ID. Cualquiera de los dos va a funcionar. Gracias. Siguiente. Respecto a lo que decías de acreditar bien una residencia en Emiratos, si tienes, por ejemplo, 3 pisos en Emiratos y haces modalidad Airbnb, mientras estés medio año en Emiratos en alguno de estos pisos o alternarlos y menos de medio año en España, aunque no puedas acreditar solo una residencia fija en Emiratos, no te pueden poner problemas si los pisos son tuyos y los alternas y en España no tienes piso a tu nombre cuando vas, ¿no? Gracias. Podría ser, pero habría que mirar más. O sea, yo es que no me la jugaría a pasar solo 6 meses en una vivienda, porque me van a decir, oye, luego el resto de 6 meses, ¿dónde estás? ¿Qué vivienda tienes a tu disposición? O sea, es decir, es cierto que España tiene que tener algún elemento para tener la residencia fiscal. Si yo no paso 183 días en España y no tengo ingresos en España, estoy en la mejor de las situaciones. Pero si hay una vivienda en España o hay algún ingreso en España, podría ser un hilo del que tirar. Yo ahí lo que recomiendo siempre es no tengas solo una vivienda 6 meses, tenla todo el año. Dice, conociendo la imprudencia y afán recaudatorio de Hacienda, ¿tiene sentido aportarle extractos bancarios de Emiratos? ¿Pueden instruir un acta de inspección injusta con esos datos y ya recurrirás? Escenario que se debería evitar. Esto no sé si viene de antes, un comentario que dicen, Hacienda en el modelo 030 te pide el TRC para tramitar el cambio de domicilio y residencia fiscal. Así me lo han pedido por escrito previa consulta que he hecho. Estos son dos comentarios que no son realmente preguntas, es simplemente un comentario. Pero te comento el comentario. Coméntame el comentario. Te comento el Por comentario. eso lo suelto. El tema de los bancos. Sí, claro, al final, si tú vas a acreditar la residencia fiscal en otro país, Emiratos en este caso, eh, jolín, al final te estás jugando tus cuartos. A que le interesa poner cuantas más papeles, documentos y medios de prueba encima de la mesa, es a ti. Te interesa desde el tener el coche, las multas que te han puesto por pasar radares, los movimientos bancarios, donde acredita que estás en Carrefour, en Starbucks, en el restaurante. Todo eso va en tu favor. Y obviamente, si no hay el equivalente a eso en España, es decir, si yo tengo una cuenta en España y muestro los dos extractos, y donde la de España tiene movimientos puntuales en viajes muy concretos que hago, en verano, en Navidad sobre todo, y alguno suelto por ahí, pero los de Emiratos es echar gasolina permanentemente, gimnasio, pádel, baloncesto, toda esa actividad, o sea, donde tú tienes tu vivienda permanente, pues va a jugar a tu favor. Y luego lo del certificado de residente fiscal, cuando presentas el 030, pues es un atropello, uno más de nuestra querida Hacienda a todas luces, que yo también me he encontrado muchas veces y siempre tenemos que contestar a los requerimientos, y es que no me puedes pedir un certificado de un año en curso. Eso no viene escrito ni regulado en ningún sitio, ni en las instrucciones del 030, ni en ningún modelo de formulario de Hacienda. No viene en ningún sitio, ni en la Ley General Tributaria, ni en eso, ni en las instrucciones del modelo, ni en el Real Decreto que regula el modelo, no viene que yo tengo que aportar un certificado de residente fiscal. Podría aportar, pues, oye, el contrato de alquiler, un certificado de la empresa de que estoy contratado, la visa, el pasaporte, el Emirates ID, todo, el alta en la embajada. Pero el certificado de residente fiscal, en el año en curso, no me lo pueden pedir. Siguiente pregunta. ¿Cómo afecta que mis hijos estén matriculados en un colegio el último trimestre del curso de forma temporal, pero estamos 5 meses en total en España? Si estás 5 meses, no hay ningún problema. Y el último, o sea, es decir, si estáis 5 meses, no llegas a los 6 meses, ni tampoco la familia llega a adquirir la residencia fiscal. O sea, es decir, es el calendario este que teníamos, la línea de tiempo, es el supuesto de abajo. Yo me mudo a España después de verano o en medio del verano, y los enanos empiezan el colegio pues en septiembre.
caso completamente normal y que ese año yo soy no residente fiscal en España. Vale. Pagos con visa en España de Banco de Emiratos. ¿Puede ser sospechosos para Hacienda? Sí, sí. De hecho, en enero de este año ya empezó la obligación para las entidades financieras de reportar eso, lo que os decía, movimientos superiores a 25.000 euros al mes, pero yo no me creo ese filtro. Es tan sencillo como ver qué patrones de gasto hay en España habitualmente. Me da igual que Hacienda diga que son 25. Es cambiar una casilla y buscar gastos superiores a 3.000 o 4.000 o 5.000 euros o transferencias desde la cuenta española a otras cuentas en España y se detecta rápido que alguien está pasando más tiempo en España de lo que debería. Tengo alquilado un año entero, pero podría dar de baja el DIWA los meses que estoy fuera o mejor dejarlo de alta. Es mi primer año en Emiratos Árabes. Yo lo dejaría. Vale. Siguiente. Si estoy jubilado y estoy percibiendo la prestación por jubilación de España y he estado residiendo en Emiratos, pero después decido volver a España por un contrato de trabajo y cumplo todos los requisitos de la ley Beckham, ¿habría algún problema? Es decir, ¿percibir la jubilación supondría algún problema el percibir ingresos de la Seguridad Social a la hora de la ley Beckham? Gracias. Lo que te dicen es que tú hayas sido no residente, no que no obtengas ingresos de España. Hay mucha gente que, no por estar jubilados, que es un caso bastante atípico, pero sí gente que está en condición o en contrato de expatriado, que están recibiendo salario de local y de origen de España y vuelven a España y si cumplen los requisitos pueden aplicar la ley Beckham. Vale. Siguiente pregunta. ¿Qué pasa? Lo que sí, Ah, espérate, perdona. Cuidado que el percibir rentas de pensión residiendo en Emiratos tributan a una pasta espectacular, casi al 40%. Solo dejo el dato. ¿Qué pasa si hemos estado viviendo y trabajando en Emiratos los últimos 9 años, pero no hemos presentado nunca el 030 ni TRC? ¿Tendríamos algún problema al repatriarnos? No, no había problema. Es una situación bastante típica, ¿no? Nadie te ha contado que existía el modelo 030 o ni siquiera conocías de su existencia. Al final, pues si alguien que lleva X años en Emiratos, que no presentó el 030, que no se dio de alta en la embajada, que hay casos, al final de lo que se trata es de irse de aquí, o antes de irse, mejor dicho, recabar y tener toda una carpetita en el ordenador con todos los visados, salary certificate, justificantes para acreditar la residencia fiscal aquí. El TRC lo podrían sacar de forma retroactiva, no había ningún problema para que si me lo invento, si van a volver a España y van a solicitarle Beckham o no, eh, y Hacienda pregunta, puedan acreditar aquí la residencia. O sea, lo ideal es presentar el 030, pero si no lo has presentado 9 años después, no tiene sentido. ¿Cómo se saca el certificado de residente fiscal en Emiratos? A través de la FTA, de la página de la Hacienda de aquí de Emiratos, se hace el proceso. O si no, nosotros lo podemos hacer por los clientes. Es, Vale. subir esa documentación que estaba compartida en la slide y FTA verifica todo y te lo dan. ¿Puedes refrescar por encima la ley Mbappé? No me ha quedado clara. Si tienes tres Sí, pisos en Emiratos pagando off-plan, pero aún quedan meses. Perdona, es que es del mismo, ¿eh? Si quieres, contesta lo de Mbappé. sí, es decir, no es tan suculenta desde el punto de vista fiscal como el régimen especial. Si lo están intentando conectar con activos en el extranjero, no. A ver, la ley Mbappé lo que te permite es una deducción únicamente del tramo autonómico. Cuando tú pasas a ser residente fiscal ordinario en España y pagas IRPF, el IRPF es la cuota, lo que pagas de IRPF. Es la suma de la parte o del tramo estatal y del tramo autonómico. Entonces, la ley Mbappé lo que hace es si tú haces una inversión que cualifica para esto, es permitirte una deducción del 20% del tramo autonómico. Es decir, si tú vas a vivir en España y tienes viviendas en Emiratos alquiladas que te generan ingresos, esos ingresos los vas a tener que declarar en el IRPF, sí o sí, con sus correspondientes gastos deducibles, con las mismas reglas como si el piso estuviera en Alicante, pero en este caso está en Dubái. De todos esos ingresos que se meten en la declaración, si has hecho una inversión que cualifica para esta deducción,
pues en la parte de cuota autonómica aplicarás una deducción del 20%. Pero sí, o sea, ley Mbappé es residente fiscal ordinario y declaras por renta y por patrimonio mundial. Lo único que eso, que te permite un cierto ahorro en la parte del IRPF autonómico, del tramo autonómico. Gracias. Nos quedan tres preguntas. Yo creo que terminamos con estas tres y ya Y al no pavo ha- que está. es que se nos está quemando en el horno. Encendida más. Tenemos el capón en el horno. Si tienes tres pisos en Emiratos pagando off plan, pero aún quedan meses para su entrega y solo tienes el title OQ o D, has de Hmm. presentar el 720 si superan estos pisos los 50K, pero ni siquiera existen. No, no hay que presentar 720. Además, hace no mucho hubo una consulta a la Dirección General de Tributos sobre este tema y no, lo que te dicen, lo que te dice Hacienda es que hasta que tú no tengas el título de propiedad, no tienes que presentar el modelo 720, porque es un derecho que se puede materializar o no. O sea, si esa promoción nadie lo quiere, pero no se llega a finalizar, tú no tienes nada. Tendrás un pleito, una pelea, pero no tienes nada. Entonces, los off-plan no se tienen que incluir en el 720. Solamente se incluyen a partir del momento donde ya tienes el title deed o el título de propiedad. Vale. Si vamos a España este trimestre y nos empadronamos, ¿se cambia automáticamente la dirección fiscal? Al volver a Abu Dhabi entiendo que nos deberíamos, perdón, al volver a Abu Dhabi entiendo que nos deberíamos registrar allí otra vez, pero deberíamos ir a Hacienda a volver a cambiar el domicilio fiscal no residente. Si son solo 3 meses, y solo tres, repito, que luego bueno, 4, luego 5, luego 6. Si solo se limita a un trimestre eh, y te empadronas en España, obviamente lo que decíamos antes, se da de baja automáticamente en la embajada, pero en Hacienda no tienes que comunicar nada porque es un cambio de residencia temporal, no es un cambio de residencia permanente. Lo que tendrías que comunicar es si vas a pasar a ser residente fiscal en España de nuevo. Lo mismo que cuando te marchas de España, el 030, comunicas que tu domicilio fiscal pasa a estar en el extranjero. Pues en este caso, el que cambia la residencia fiscal a España presenta el 030 diciendo que desde 1 de enero tiene la consideración de residente fiscal. Pero eso porque va a pasar más de 6 meses en España y va a tener allí la residencia fiscal. Si yo me voy 3 meses, me tengo que empadronar en España por tema escolar, pasa el trimestre y vuelvo, pues sí, tendrías que volver a darte de alta en la embajada. ¿Cómo declaramos las entradas y salidas de Emiratos? Existe lo que se llama el Travel Report o el Entry and Exit Report. Es un documento que se obtiene. Antes se podía obtener online a través de una app que se llamaba UAE ICP, que es la de inmigración, y ahora se podía hacer físicamente, o lo habían quitado para el online, solamente lo dejaban hacer físicamente a ver si me sale el nombre, en los AMER Center o en la oficina de inmigración del aeropuerto. Tú vas ahí con tu Emirates ID y dices, oye, necesito un travel report del año 2025, del año 2024 o de lo que sea, y te imprimen un registro de entradas y salidas del país. Ojo para los nuevos que antes sí que miraban o sumaban las entradas y salidas cuando no tenías el Emirates ID, pero desde este año, desde finales del año pasado, solamente cuentan los días en Emiratos en los que tienes Emirates ID. Si no tienes Emirates ID, no te lo consideran. Vale, entendido. Y luego ya por último, en relación a la pregunta que te preguntan del título de propiedad, pero el título de propiedad es el OQOOD, ¿no? Por lo del 720, por eso la pregunta. No, es el title deed. Vale, Y además, coincide, o sea, es title deed y es con la entrega de llaves. vale. Pues Pablo, yo creo que ya has cumplido más que de sobra por hoy, contestando todo tipo de dudas, No, de hombre, lo más más que, más que, variadas. más que, más que lógicas y más que Exacto, comprensibles. y que tienen todo el sentido dentro de la situación que estamos viviendo Claro. y de esta incertidumbre, ¿no? O sea, Eh, un poco el mensaje del webinar es ese, ¿no? O sea, que te ocupe, que te preocupe, pero que no te ocupe. O sea, es decir, cuidado, o sea, es perfectamente compatible marchar un tiempo a España,
no vas a adquirir la residencia fiscal por eso, pero cuidado con el número de días que pasamos, cuidado si el traslado de la familia ya pasa a ser permanente y nosotros nos quedamos aquí, bueno, cuidado un poco con eso. Bueno, confiemos en que no vaya para largo, ¿eh? Confiemos en que no haya que apuntarse ni el TERM 3 ni el TERM 1 en el cole en España, ya problema solucionado. Exacto, confiemos en no tener que aplicar todos estos sabios consejos y que, bueno, y que Esto es como enseguida el... podamos estar retomando la actividad y los eventos presenciales y eso sería buenas noticias, poder Exacto. volver a la rutina. Nada. Nada, Aquí como último, bueno, cuando mandéis el email con la presentación y tal, bueno, simplemente hay que poner el email mío por si alguien tiene alguna duda más o necesita ya un asesoramiento más personalizado. Tanto a mí o a María nos puede mandar un email y nada, fijamos una reunión, una cita con ellos y les ayudamos. De todas formas, como luego se va a compartir la presentación, bueno, ahí vienen en la slide. os mandaremos un mail. Preguntan por el chat que cómo podemos contactar para pedir presupuesto. Os vamos a mandar un mail con toda la información, con el enlace del webinar ya editado, con la presentación y con el contacto de Pablo, ¿vale? Tanto el teléfono como su mail, ¿vale? Para que podáis poneros en contacto con él y hacerle las consultas que consideréis, ¿vale? Ya. Nada Sí, más. simplemente añadir eso, joder, que resolver todos los casos es imposible porque cada uno es yo y mis circunstancias. Y Exacto, son muy particulares y bueno, que para eso también estás tú, que no eres una sí. ONG y tienes bocas que alimentar. Siguen yendo al colegio a pesar de todo. Fíjate, tienes la mala costumbre. Tienes esa manía, no me preguntes por qué. Bueno, Pablo, muchísimas Nada, gracias una vez más. gracias a Y todos y Marta, millón de gracias a ti también. nada, gracias a todo el mundo que se ha conectado hoy. Adiós, Cuidaros buen mucho. Un día. abrazo. Chao. Chao.